Gracias, Señor Jesús, te adoramos, Padre, solo tú eres digno. Padre, nos humillamos, tú eres el exaltado. ¿Qué significa exaltar? Significa levantar. Si hay uno que está por sobre todo, tronos, presidentes, alcaldes, gobernantes, hay uno que está sobre todo, y ese es el Señor. ¿Qué es adorar? ¿Qué es reunirnos como iglesia? Es reconocer, Señor, tú estás encima de todos. Tú eres el primero. Por eso te entregamos el primer día de la semana. Por eso le damos la primera parte de lo que Él nos ha bendecido. Porque es reconocer siempre, Señor, tú eres primero. Tú estás arriba. Tú estás encima. Tú eres el Señor. ¿Qué tal si reconocemos juntos como iglesia? Señor, tú eres el que está en el trono. Toma tu trono. Trono que muchas veces, Señor, nosotros no lo hemos reconocido. Perdónanos, Señor Jesús. Yo, Diego Granja, yo, Señor, te pido perdón porque muchas veces no te he reconocido que tuyo es el trono y que tú eres el que gobierna. Y tú quieres gobernar nuestras vidas. Tú quieres gobernar nuestros corazones. Tú quieres gobernar nuestras familias. Padre, gracias por permitirnos reunirnos en esta mañana para reconocerte juntos como pueblo, juntos como iglesia, que tú eres el primero, que tú estás en el trono y que tú estás reinando, que tú estás gobernando. Podemos decir juntos, Señor, tú estás en el trono y te reconocemos a ti. Gracias, Señor. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Qué precioso tiempo de oración. Gracias, ministerio. Gloria al Señor Jesús. Gozamos en Él. Tome su asiento. Sean bienvenidos todos en esta mañana. Bienvenidas y bienvenidos todos. De verdad es un gozo poder celebrar esta mañana. Es una mañana especial. Dios ha venido hablándonos de diferentes maneras, a través de sus profetas, a través de su palabra, la palabra profética más segura. Y Él ha venido hablándonos estos domingos. Hemos estado estudiando el libro de Isaías, y ponga atención a lo que el Señor va a decirle y lo que el Señor va a hablarnos en esta hora. Estamos en el libro de Isaías. Vamos a ir a Isaías 14. Isaías 14, la semana pasada vimos Isaías 13, hoy vamos a estar en Isaías capítulo 14, que es prácticamente una continuación de lo visto la semana anterior. ¿Cuál es la finalidad? ¿Solamente reunirnos por reunirnos y asistir y así sigue la vida? No, de ninguna manera. Y más bien le pido perdón si en algún momento no hemos sido claros en que hay un destino al cual queremos llegar, un destino hacia el cual buscamos con la bendición del Señor y con la gracia del Señor llegar en un momento determinado y decir gracias, Señor, porque nos has permitido cumplir ese propósito, ¿no? ¿Y cuál es esa visión? Ser un cuerpo de creyentes conformado por familias que han conocido la gracia de Jesús. Todo se trata de Jesús y para nosotros es un gozo saber que las familias están buscando al Señor Jesús, que las familias hacen el centro a Jesús. Y es un caminar, porque cada día Dios va tratando con nuestros corazones hasta que en algún momento se producen ciertos cambios importantes en nuestras vidas. Ojo, cada vez que el Señor nos habla y nos confronta a través de su palabra, no piensen que el pastor está hablándole a la congregación solamente. Dios nos habla, Dios habla al pastor, pero Dios habla para todos nosotros. Amén. Y cuando Dios nos habla a través de su palabra es porque Él quiere tratar con áreas de nuestro corazón que muchas veces pueden ser impedimentos u obstáculos que nos impidan llegar hacia ese destino. Dios quiere tener familias que están influenciando, familias que están viviendo en la bendición del Señor, familias que están siendo influencia en su lugar, en su esfera de influencia. Familias que están siendo bendición. Ese es el anhelo, ese es el deseo del Señor. Y es por eso que se necesita de un cuerpo de creyentes capacitado, un cuerpo de creyentes equipado para que podamos caminar juntos y edificarnos unos a otros hacia ese destino.
Amén. ¿Cuál es la visión? La visión es que Cuenca sepa de la esperanza de Jesús. ¿Cuál es la visión? Que el Ecuador sepa la esperanza de Jesús. Pero ya no se necesitan más discursos ni más palabras. La gente necesita ver el poder de Dios. Entonces, cuando nosotros y nuestras vidas se convierten en evidencias de poder, el resultado es que la gente empieza a creer en ese Dios. La gente empieza a creer en esa salvación. ¿Me explico? Si mi vida se convierte en una evidencia de poder, sin palabras, estoy dando un mensaje importante al mundo. Amén. Cuando nuestras familias empiezan a vivir en unidad, cuando nuestras familias empiezan a vivir en armonía, ese es un mensaje poderoso. Cuando nosotros como hermanos y creyentes aprendemos a vivir en unidad y en humildad, ¿cuál es el resultado? Dice el Señor, Jesús orando al Padre dice, Señor, que seamos uno para que el mundo crea en ti. Cuando hay esa humildad genera unidad y esa unidad va a producir fe en el mundo. El Espíritu Santo va a coger eso y va a hacer que el mundo empiece a creer por el testimonio nuestro. Iglesias hay muchas, predicadores hay muchos, pastores hay muchos. Y no queremos caer en el conjunto de ser uno más. Queremos de verdad que usted salga de aquí con herramientas prácticas para que su vida mañana lunes sea mejor. Para que su vida mañana lunes sea poderosa. Y eso es lo que Dios trata con nosotros a través de su palabra. Y Dios está tratando conmigo. El primer predicado, el primer exhortado es el pastor Diego. Cada vez que le corresponde estar aquí adelante. Amén. Así que recibamos la palabra del Señor. Porque es Dios tratando con nuestras vidas para llevarnos al destino al cual Él nos llamó. Dios quiere ver su familia en bendición. Dios quiere ver su negocio en bendición. Dios quiere ver tu trabajo en bendición. Pero hay directrices. Y una de esas directrices claras es la que estamos viendo estos domingos. La humildad. La humildad es casa de la gracia. La humildad es el vehículo que Dios requiere. Dios no requiere más. Dios busca un corazón humilde y manso. Y eso es lo que Dios dice. Este es mi vehículo para yo mostrar mi poder al mundo. El humilde ve el poder del Señor. Isaías 14 es la continuación de Isaías 13. Y el título de este mensaje es El rey de Babilonia, la obstinación del orgullo. El rey de Babilonia, la obstinación del orgullo. Isaías continúa profetizando sobre Babilonia. Y como vimos la semana anterior, Babilonia es la representación, es la figura del orgullo. El otro pasaje que vamos a leer, porque Isaías es la profecía, Isaías ve hacia adelante. El otro pasaje que vamos a ver es el cumplimiento, Daniel 5. Entonces, abra su Biblia, Isaías 14, Daniel 5, ¿ok? Isaías 14 y Daniel 5 son los dos pasajes en los cuales nos vamos a mover hoy. Isaías 14 es la profecía, Daniel 5 es el cumplimiento. Amén. Estamos contentos porque más luego vamos a tener la clausura del ciclo de la escuela de música también. Y estamos contentos porque tenemos bastantes jóvenes, señoritas, niños que el Señor está levantando para su gloria. Van a haber algunas participaciones grupales. Si usted siente después al final del servicio quedarse, bienvenido para que disfrute este certamen musical. También en la parte de afuera estamos con el ministerio de multimedia encabezado por nuestro amado Elías. Se van a estar dispensando unas brochetas de frutas. ¿Para qué es todo esto? Dentro de muy poco, en serio le digo, muy poco, usted va a ver algunos cambios significativos aquí en el local, sobre todo en el tema de iluminación, en el tema de video. Y todos estos fondos son para ese fin, para paliar un poco más lo que es el financiamiento de todos estos recursos que sirven para que el mensaje llegue claro, ¿no? Entonces usted puede colaborar con este propósito a la salida del servicio. Amén. También muy contento porque está Cristian, Tali. Cristian llegó el día martes con su mamá Tracy. Llegaron acá a Ecuador y están compartiendo con nosotros 2 semanas. Sí, estamos muy contentos por lo que el Señor está haciendo. También damos la bienvenida al papá de Julia, pastor en Irlanda también. Bienvenido, mi amado pastor. Es un gusto poder tenerlos acá. Estamos con invitados y estamos contentos de tenerles acá. Bienvenidos. Welcome. This is home for you guys. Amén.
Aleluya. Isaías 14. Amén. Isaías está profetizando en los últimos días del rey Acaz. El imperio dominante, hemos hablado, en el tiempo de Isaías es Asiria. Pero Isaías, dirigido por el Señor, está viendo hacia adelante y él ve que Asiria muy pronto se va al suelo. Muy pronto se va a levantar un nuevo imperio, Babilonia, que va a opacar lo que es Asiria y su gloria. Cuando eso suceda, Babilonia va a ser el instrumento entonces que Dios va a usar para juzgar a Judá. Recuerde, Dios levantó a Asiria para juzgar al reino del norte. 200 años más tarde, un imperio llamado Babilonia se va a levantar para juzgar a Judá. ¿Por qué? Porque Dios trata con el pecado. Dios trata con la iniquidad. Ese es Dios. Dios es un Dios de justicia. Entonces Isaías en los capítulos 3 y 14 está profetizando que a Babilonia, ese reino que se va a levantar 200 años después de él, Isaías ni siquiera lo va a ver. Isaías va a estar muerto para entonces cuando Babilonia, el imperio se levante. Entonces, pero Isaías dice que a Babilonia le va a llegar su hora. Va a ser destruida, Dios se va a acordar de Israel por causa de la misericordia de Dios. Judá va a ser llevado preso a Babilonia. Pero esta es la palabra de esperanza que Dios les va a dar y la vamos a leer en el versículo 1. Dios les dice a su pueblo: pueblo, no temas, porque así como Babilonia se va a levantar como instrumento de disciplina para ustedes, asimismo ese imperio va a caer y ustedes van a ser liberados. Leamos el versículo 1, 14:1 de Isaías. Cuando el Señor tenga compasión de Jacob, escoja de nuevo Israel y los establezca en su propia tierra. Pareciera como que Dios está renovando su pacto de elección hacia su pueblo amado Israel. Cuando el Señor tenga compasión de Jacob, escoja de nuevo Israel y los establezca en su propia tierra. Se les juntarán extranjeros, peregrinos, que se unirán a la casa de Jacob. Algo interesante, mire lo que Dios está profetizando. Dios está diciéndole: pueblo mío, no temas. Si bien es cierto, en 200 años tú vas a estar cautivo, pero recuerda algo, tú vas a regresar. Y no solamente tú, de esa tierra extraña de la cual te voy a traer, pueblos van a venir contigo, extranjeros van a venir contigo. Versículo 2 dice: los tomarán los pueblos y los llevarán a su lugar. ¿Qué era lo que iba a pasar? Los extranjeros en medio de los cuales estaba viviendo Judá, los judíos en Babilonia, ellos mismos iban a ser el instrumento de Dios para que proveyeran de recursos y entonces Judá pueda regresar a su tierra, pueda regresar a Israel. Eso es lo que está diciendo: los tomarán los pueblos y los llevarán a su lugar, y la casa de Israel los poseerá como siervos y siervas en la tierra del Señor. Es decir, ellos fueron siervos en una tierra extraña. Dios los va a hacer volver por su gran amor. Y esa gente que en algún momento fueron los amos y señores, ahora ellos van a ser siervos del pueblo del Señor. ¿Está entendiendo eso? Mírelo. Tomarán cautivos a los que los habían llevado cautivos y dominarán sobre sus opresores. Y el día en que el Señor te dé descanso de tu dolor, de tu desesperación y de la dura servidumbre a la que fuiste sometido. En otras palabras, Isaías está declarando: Dios hará que su pueblo regrese a su tierra. Muchos extranjeros se unirán y estos extranjeros van a formar parte también del pueblo de Israel. Estos extranjeros van a darle la ayuda al pueblo de Dios para que regresen, e incluso van a convertirse en siervos del Señor, siervos del pueblo de Dios. No en un sentido de revancha. No es que Dios dice: ellos fueron los amos y ahora por revancha ahora van a ser sus siervos. No, más bien dice el comentarista Matthew Henry, dice que es como una justa compensación por la opresión que los judíos habían experimentado en Babilonia. Dios permite que sea compensado lo que les fue quitado. Entonces, si Judá en algún momento llegó a ser dominado
por un pueblo extraño, ahora la compensación de parte de Dios es que ese pueblo extraño que los dominó en un momento, ahora llegue a ser siervos del pueblo de Dios. Ese es nuestro Dios, un Dios que restaura, un Dios que hace que incluso gente que no pensamos se convierta en canales de bendición para nuestras vidas y para los propósitos de Dios. Sabemos que al final la misericordia de Dios siempre prevalece. Quiero que anote como primer punto de este mensaje, porque vamos a pasar a leer el versículo 4. Mire lo que dice el versículo 4. Isaías 14 dice: pronunciarás esta burla contra el rey de Babilonia y dirás. Entonces el primer punto que quiero que anoten esta mañana es: el rey de Babilonia representa el espíritu de orgullo. ¿Qué representa el rey de Babilonia? El espíritu de orgullo. ¿Ok? Los reyes de Babilonia, sabemos, fueron opresores del pueblo de Dios y fueron figuras que buscaban poder absoluto, universal y perpetuo. Y de esta manera, ¿qué buscaban entonces? Competir contra el Señor omnipotente. ¿Qué es lo que hace el orgullo? Diga conmigo, el orgullo genera competencia. Así es. Cuando hay orgullo en el corazón, los afectos del corazón empiezan a competir contra Dios. Y es el mensaje, el orgullo es el mensaje a Dios: yo puedo sin Dios. Yo no necesito de Dios. Ese es el orgullo. Y vamos a ver más adelante algunas manifestaciones del orgullo. Pero es importante que tengamos esto presente. Esta es la raíz del orgullo. Este es el espíritu del rey de Babilonia. Ahora, cuando hablamos de Babilonia, quiero que entienda Babilonia en el sentido físico, porque esa palabra era para una Babilonia física, pero también es hacia una Babilonia espiritual. ¿Ok? Es una Babilonia física y es una Babilonia espiritual. Es el sistema de este mundo caído. La Babilonia espiritual es el sistema del mundo en el que vivimos. Y se dirá: pastor, explique un poquito más eso de allí. De la Babilonia física, déjeme decirle, no queda casi nada. Apenas unas ruinas. Saddam Hussein trató de reconstruir algunas de esas ruinas de Babilonia, pero Babilonia física es ruinas ahora. Pero escúcheme bien, la Babilonia espiritual es este sistema que rechaza a Dios y pretende competir contra Él, argumentando que la vida sin Dios es posible. ¿Cuánta gente camina sin considerar al Señor allá afuera? ¿Ha visto a su alrededor? Mucha gente que vive bien sin Dios. Hay mucha gente que no va a la iglesia, no necesita ir a la iglesia, no necesita orar, no necesita leer la palabra. Y nos cuestionamos, pero bueno, y les va mejor que a mí. El espíritu que está en ellos, ese es el espíritu de Babilonia. Yo puedo vivir sin Dios. Yo no necesito a Dios. Ese es el espíritu de Babilonia. En otras palabras, es la religión, escúcheme, la religión del humanismo. La religión del humanismo es: cada persona determina y cada persona decide lo que a cada quien le conviene. ¿Qué es humanismo? El hombre decide qué es bueno, el hombre decide qué es malo. Yo tomo mis decisiones. ¿Tú qué me vienes a decir lo que yo tengo que hacer? Eso se llama humanismo, eso se llama Babilonia. Y ese es un espíritu de rebelión contra Dios. Cada vez que yo determino las decisiones mejores para mi vida, yo estoy rebelándome contra el Señor. Cada vez que yo me pongo por sobre la autoridad de su palabra, cada vez que yo decido cómo se interpreta este libro y yo me pongo encima de él, Babilonia. Porque yo compito contra lo que Dios ha dicho. Dios dijo una cosa, pero mi experiencia me dice otra. Y creo que va a funcionar mejor así.
Sin embargo, déjeme decirle, y lo hemos visto ya, toda rebelión contra Dios siempre tiene un final. La semana anterior vimos cómo Dios derribó a Nabucodonosor por su altivez, por su arrogancia, hasta que él se humilló finalmente y entonces fue restaurado. Pero quiero decirle algo. El espíritu de Babilonia no se acabó con Nabucodonosor. Continuó en su dinastía y alcanzó a su nieto Belsasar. Hoy vamos a ver a un rey, a un nuevo rey de Babilonia, Belsasar, nieto de Nabucodonosor. Belsasar es el último rey de la dinastía babilónica, porque Dios ha determinado que ese será el final de la vanagloria de Babilonia. En realidad, Belsasar no era el rey, sino que Belsasar solamente era el príncipe heredero. Su padre, Nabonides, era el verdadero rey. Pero Nabonides se dedicó a hacer viajes construyendo altares para un dios llamado Sin, y prácticamente él le relegó la responsabilidad del reinado a su hijo Belsasar. ¿Ok? Entonces vamos ubicándonos en el contexto de la historia. Nabucodonosor, que lo vimos la semana pasada, muere. Él tiene una hija, la que vendría a ser la reina. Ella se casa con Nabonides. Nabonides viene a ser el rey y ellos dos tienen un hijo llamado Belsasar. Belsasar es nieto de Nabucodonosor. Ahora, Nabonides decide hacer viajes por Medio Oriente construyendo altares para su dios Sin. Entonces deja el reinado a su hijo, el rey Belsasar o el príncipe Belsasar. ¿Ok? En otras palabras, entonces, la mamá de Belsasar, hija de Nabucodonosor, Belsasar, nieto. Vamos a leer, Isaías 14 se trata de Belsasar. Isaías, mire, 200 años antes está profetizando lo que va a pasar con este hombre, con Belsasar. Seguimos en el versículo 4, la segunda parte del versículo 4 de Isaías 14. Mire lo que pasa, mire la profecía. ¿Cómo se ha acabado el opresor? ¿Cómo ha cesado el furor? Recuerde, Judá está cautivo en Babilonia. Belsasar es rey. Babilonia es opresor del pueblo de Dios. Pero Isaías está diciendo con anticipación cómo se acabó el opresor, cómo cesó el furor. El Señor ha quebrado el báculo de los impíos, el cetro de los gobernantes, que golpeaba con furia a los pueblos con golpes incesantes, que sometía con ira a las naciones. Porque el rey de Babilonia, ¿sabía usted? El rey de Babilonia no ejecuta castigo por disciplina, sino por ira. Babilonia era un reino que a donde llegaba, un ejército que a donde llegaba destruía todo a su paso. Pero no por ejercer una disciplina de parte del Señor, sino por ira. Versículo 7. Toda la tierra ahora está en reposo, está quieta, prorrumpe en grito de júbilos. Aún los cipreses y los cedros del Líbano se alegran a causa de ti, diciendo: desde que fuiste derribado, no ha subido talador contra nosotros. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Va a llegar un momento donde la gente va a decir eso de Babilonia: se acabó el opresor, se acabó el talador. Entonces vamos a ir a Daniel capítulo 5, ¿ok? Vamos, tenga allí Isaías 14, no lo pierda. Daniel capítulo 5, entonces mire lo que pasa. Vamos a leer prácticamente este capítulo, Daniel 5. Entonces el primer punto es el rey de Babilonia, representa el espíritu de orgullo. Anote el segundo punto. ¿Qué es lo que pasa con este hombre Belsasar? El orgullo anula los sentidos espirituales progresivamente. Segundo punto, el orgullo anula los sentidos espirituales progresivamente. ¿De qué manera? Veamos lo que pasó con el último rey de la dinastía de Babilonia, Belsasar. Escúcheme, Belsasar vio las obras de Dios. Belsasar oyó las obras de Dios. Belsasar conoció lo que Dios había hecho con su abuelo Nabucodonosor, pero él no se humilló ante el Señor. Versículo 1, vamos a leer, Daniel 5. El rey Belsasar dio un gran banquete a 1000 de sus nobles. Wow, tenía 1000 nobles
1000 líderes debajo de él tenía Belsasar. Y en presencia de los 1000 se puso a beber vino. 1000 no es un número pequeño, quiere decir que habían alrededor de 1000 ciudades, porque eran hombres que estaban bajo las ciudades que ellos habían conquistado, o sobre las ciudades que habían conquistado. En otras palabras, Babilonia no era pequeñita. Solamente la ciudad, se cree que solo la ciudad capital del imperio Babilonia tenía 200,000 personas. Para ese tiempo es una ciudad grande. ¿Ok? 200,000 personas aproximadamente en Babilonia. Versículo 2 dice, mientras saboreaba el vino, ellos estaban en una fiesta. Mientras saboreaba el vino, Belsasar ordenó, póngale atención, traer los vasos de oro y plata que Nabucodonosor, su padre, había sacado del templo que estaba en Jerusalén. Ahora, usted dirá, pero no que Nabucodonosor era el abuelo, y aquí dice su padre. ¿Okay? La Biblia utiliza el término padre generalmente para hablar del antepasado. ¿Okay? Recuerden que a Israel siempre les dice, vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué está diciendo? Vuestros antepasados. ¿Ok? Pero no significa, y lo vamos a ver en este mismo capítulo que confirma, no significa que Belsasar es hijo directo de Nabucodonosor. Cuando dice padre, está diciendo antepasado de Belsasar. Nabucodonosor era abuelo, un antepasado de Belsasar. ¿Qué hizo este hombre? Póngale atención a lo que hizo. Había sacado del templo que estaba en Jerusalén, trajo los vasos de oro y plata que su padre Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén. Nabucodonosor había saqueado el templo. Cuando él vivía, él fue a Jerusalén, saqueó el templo y todos los vasos los había llevado a Babilonia para que bebieran en ellos el rey y sus nobles, sus mujeres y sus concubinas. ¿Se da cuenta lo que está haciendo este hombre? Este hombre en su orgía, en su fiesta, con sus nobles, este rey pagano manda traer los tesoros que habían estado dedicados a Dios, los tesoros del templo, para que vivieran él y su gente, sus concubinas, sus mujeres. Versículo 3. Entonces trajeron los vasos de oro que habían sido sacados del templo, la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Y el rey y sus nobles, sus mujeres y sus concubinas bebieron en ellos. Belsasar, de forma deshonrosa, toma los utensilios que habían sido dedicados para el servicio a Dios y los toma para su uso. Versículo 4. Bebieron vino y alabaron, póngale atención, a los dioses de oro y plata, de bronce, hierro, madera y piedra. Y creo firmemente, esta fue la gota que derramó el vaso de la paciencia de Dios con Babilonia. Este rey deshonrosamente coge lo que había sido dedicado a Dios y lo coge para su fiesta, para su orgía, para alabar a sus dioses de oro, plata, bronce y hierro. Mire lo que hace el orgullo. A pesar de que ha visto lo que Dios ha hecho con su abuelo, el orgullo te ciega, te cierra el entendimiento para que no puedas entender de verdad. Vamos a continuarlo viendo. Este fue el clímax. Versículo 5, léalo. De pronto aparecieron los dedos de una mano humana y comenzaron a escribir frente al candelabro sobre lo encalado de la pared del palacio del rey. ¿Se imaginan eso? Todos están en la fiesta, la bulla, y una mano empieza a escribir. Y el rey dice, vio el dorso, es decir, vio la palma de la mano que escribía. Versículo 6. Entonces el rostro del rey palideció y sus pensamientos lo turbaron. Las coyunturas de sus caderas se le relajaron
y sus rodillas comenzaron a chocar una contra otra. ¿Se imagina la figura, no? Su rostro palideció, dice, como que se le descoyuntan las caderas y sus rodillas comienzan a chocar una contra otra. Se espantó el hombre. Fíjese, el rey gritó fuertemente que trajeran a los encantadores, a los caldeos, a los adivinos. El rey habló y dijo a los sabios de Babilonia: cualquiera que pueda leer esta inscripción y declararme su interpretación será vestido de púrpura, llevará un collar de oro al cuello y tendrá autoridad como tercero. Explíqueme, ¿por qué como tercero? Porque ¿quién era el rey? Su padre. Él era el segundo porque era el príncipe. Y al que le interpretara lo que había sido escrito en la pared por esa mano, le iba a dar el tercer lugar. ¿Ok? Dice, tendrá autoridad como tercero en el reino. Versículo 8. Entonces entraron todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la inscripción, ni dar a conocer al rey su interpretación. Y el rey Belsasar se turbó en gran manera. Su rostro palideció aún más, y sus nobles quedaron perplejos. ¿Qué pasó? Llamó a los que podían supuestamente interpretar, los adivinos, los astrólogos, y ninguno de ellos pudo. Su rostro se palideció aún más. Versículo 10. La reina, ¿quién era la reina? Su mamá, ¿verdad? La reina, su madre, al enterarse las palabras del rey y de sus nobles, entró en la sala del banquete. Eso es cosa seria lo que la reina está haciendo. Está en la sala del banquete y ella se mete. Ella no estaba en la fiesta, pero llega el rumor de lo que está pasando y ella se mete en la fiesta. Su vida corría peligro. La reina, al enterarse las palabras del rey y de sus nobles, entró en la sala del banquete y tomando la palabra dijo: oh rey, vive para siempre. Aunque su hijo no es el rey, lo trata como rey por respeto, porque él tenía el poder para matar a quien quiera. Mire lo que continúa diciendo la reina: no te turben tus pensamientos ni se mude tu semblante. Hay un hombre en tu reino en quien está el espíritu de los dioses santos. En algunas versiones, es más, en el original se traduce más exactamente como en quien está el espíritu del Dios santo. ¿Quién es este hombre? Daniel. Mire lo que dice: y en los días de tu padre se halló en este hombre. ¿Qué se halló en Daniel? Luz, inteligencia, sabiduría, como la sabiduría de los dioses. Y tu padre, el rey Nabucodonosor, tu padre el rey, en otras palabras, tú eres rey, pero no te olvides que Nabucodonosor, ese fue el verdadero rey. Tu padre el rey, no te olvides, tú eres rey porque te han delegado esa función, pero no te olvides que mi padre también era rey. Tu padre, el rey Nabucodonosor, lo nombró jefe de los magos, encantadores, caldeos y adivinos, porque se halló en él un espíritu extraordinario, conocimiento, inteligencia, interpretación de sueños, explicación de enigmas y solución de problemas difíciles. En este hombre, ¿cuál hombre? Daniel. A quien el rey llamaba, ¿cómo le llamaba el rey Nabucodonosor? Belsasar. Ahora póngale atención. El rey, ¿cómo se llamaba el rey? Belsasar. A Daniel, ¿cómo lo llamaban? Belsasar. Hay una diferencia y se le voy a explicar. Parece que los dos se llaman igual. Son parecidos los nombres, pero significado diferente. ¿Ok?
Bel, el prefijo fel o la sílaba Bel significa Dios en la lengua caldea. Bel. De allí viene la palabra Baal. ¿Ok? Baal viene de Bel, significa Dios. ¿Ok? El rey era considerado como un dios o el dios principal. Ellos eran politeístas, tenían muchos dioses, pero pensaban que el rey era el dios principal de todos los dioses. ¿Ok? Entonces, Nabonides le puso a su hijo Belsasar, que significa protector del rey o protector de Dios. ¿Por qué razón? ¿Por qué muchos estudiosos dicen que Nabonides le puso a su hijo Belsasar, protector de Dios? Porque como él iba a estar viajando, construyendo altares a su Dios, él era el verdadero rey, su hijo era el que iba a proteger el reino. Por eso a su hijo le pone Belsasar, porque su hijo era el que iba a estar a cargo de la administración del reino. Eso es Belsasar, ¿ok? El nombre del rey de Babilonia. ¿Ok? En cambio, el nombre babilónico de Daniel, Beltsasar, significa protector de la esposa del rey. Belsasar significa protector del rey. Beltsasar significa protector de la esposa del rey. ¿Qué significa? Quizás esto nos está diciendo que Dios orquestó los nombres de esta manera, ya que la esposa del rey iba a ser en este momento de la historia que estamos leyendo protegida por la intervención de Daniel, ya que podía ella morir por simplemente haber entrado en la corte del rey. Continúa diciendo el versículo 12 al final: llámese pues ahora Daniel y declarará él la interpretación. ¿Ok? Versículo 13. Daniel entonces fue traído ante el rey. El rey habló y le dijo a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los deportados de Judá? Esto suena como un sarcasmo o una burla. ¿Que el rey mi padre trajo de Judá? En otras palabras, este rey le está recordando su origen a Daniel. ¿Eres tú aquel Daniel de los desterrados que mi padre trajo? Versículo 14. Mire lo que dice Belsasar: he oído, diga conmigo, he oído. Él sabía. He oído de ti que el espíritu de los dioses está en ti y que luz, inteligencia y extraordinaria sabiduría se hallan en ti. Ahora mismo los sabios y encantadores fueron traídos delante de mí para que leyeran esta inscripción, me dieran su interpretación, pero no pudieron declarar la interpretación del escrito. Mas yo he oído. Nuevamente, miren lo que dice Belsasar, el rey. Yo he oído decir de ti que puedes dar interpretaciones y resolver problemas difíciles. Ahora, si puedes leer la inscripción y darme a conocer su interpretación, serás vestido de púrpura, llevarás un collar de oro al cuello y tendrás autoridad como tercero en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: sean para ti tus regalos y da tus recompensas a otro. Yo leeré, sin embargo, la inscripción al rey y le daré a conocer su interpretación. Daniel está diciendo: lo haré, pero no por dinero, no por soborno, porque Dios cuida de mí. Versículo 18 dice: oh rey, el Dios Altísimo, miren cómo Daniel empieza interviniendo. El Dios Altísimo concedió. ¿Quién fue el que dio? El Dios Altísimo concedió a tu padre Nabucodonosor. ¿Qué le dio? Soberanía, grandeza, gloria y majestad. En otras palabras, Belsasar, Dios le dio a tu padre Nabucodonosor, Dios le dio a tu abuelo Nabucodonosor, Dios le dio gobierno, grandeza, gloria y majestad, porque todo viene de Dios, todo poder viene de Dios. Versículo 19, y a causa de la grandeza que Él le concedió, que Dios le concedió, todos los pueblos, naciones y lenguas temían y temblaban delante de Él. Daniel está allí en la corte del rey y le está diciendo: ¿sabes?
tu abuelo Nabucodonosor fue poderoso porque yo le di el poder. Porque Dios le dio el poder. Porque todo poder y autoridad viene de Dios. Esto es importante entenderlo. Iglesia amada, se acercan elecciones. Se acerca un periodo donde nuevamente tenemos que ir y decidir y escoger. Sea Dios a través de su iglesia entendida, escogiendo sabiamente. Dios pone las autoridades, pero Dios también muchas veces permite ciertos gobernantes y ciertas autoridades para juzgar a las naciones. Dios le dio poder a Nabucodonosor para juzgar a Judá. Porque Él es el soberano, Él es la fuente de poder. No existe poder sobre la tierra que no haya sido entregado por el Señor. Y seamos sabios y entendidos para escoger correctamente, con entendimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice, a causa de la grandeza que le concedió, a quien quería mataba, a quien quería dejaba con vida. Exaltaba a quien quería humillaba. Dios le dio el poder a Nabucodonosor. Y tú, Belsasar, en realidad no eres el rey, sino tu padre es el rey. 20. Pero cuando su corazón, está recordándole lo que pasó con Nabucodonosor, cuando su corazón se enalteció y su espíritu se endureció en su arrogancia. ¿Qué pasó con el corazón de Nabucodonosor? Se endureció en su arrogancia. Fue depuesto de su trono real y su gloria le fue quitada. Y fue echado de entre los hombres, y su corazón se hizo semejante al de las bestias, y con los asnos monteses tuvo su morada. Se le dio a comer hierba como al ganado, y su cuerpo se empapó como con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Dios Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que pone sobre él a quien le place. En otras palabras, Daniel le está diciendo al rey Belsasar: esto fue lo que Dios hizo con tu abuelo por causa de su orgullo y su arrogancia. Mas tú, su hijo, descendiente, mas tú, Belsasar, no has humillado tu corazón, aunque sabías todo esto. Esto es lo peor que le puede pasar a alguien. ¿Sabe qué es lo peor? Que sabiendo, aún así, el corazón no se humille delante del Señor. Le dice Daniel a Belsasar: tú sabías lo que Dios hizo con tu padre, cómo Dios lo humilló por su arrogancia. Y aunque sabías eso, tú no te has humillado ante el Señor. Versículo 23, sino que te has ensalzado contra el Señor del cielo y han traído delante de ti los vasos de su templo, y tú, tus nobles, tus mujeres, tus concubinas, habéis estado bebiendo vino en ellos y habéis alabado a los dioses de plata, oro, bronce, hierro, madera y piedra, que dice, que ni ven, ni oyen, ni entienden. Belsasar vio la mano, Belsasar oyó lo que se decía de Daniel, y Belsasar supo lo que sucedió con su abuelo Nabucodonosor. Él supo de las obras de Dios, pero la necedad de su orgullo no le permitió reconocer a Dios y su poder. ¿Qué es lo que pasa cuando dejamos que el orgullo nos ciegue de esa manera? ¿Saben qué pasa? Nos volvemos semejantes a los dioses que no ven, no oyen y no entienden. Estás sirviendo a dioses que no pueden verte, Belsasar. Tú estás sirviendo a dioses que no pueden escucharte, que no pueden conocerte. Pero Daniel le dice: yo conozco a un Dios que sí te ve, yo conozco a un Dios que sí te oye, yo conozco a un Dios que sí te conoce. El orgullo produce necedad, el orgullo genera un corazón endurecido. Por más que un corazón orgulloso vea, oiga y conozca de Dios, la dureza es tal en el corazón que no se puede humillar y no puede reconocer su necesidad.
Versículo 23, la segunda parte dice: pero al Dios que tiene en su mano tu propio aliento y es dueño de todos tus caminos, no has glorificado. Por lo cual Él envió de su presencia la mano que trazó la inscripción. Y esta es la inscripción que fue trazada: Mene, Mene, Tekel, Upharsin. La mano había escrito este mensaje: Mene, Mene, Tekel, Upharsin o Upharsin. Nosotros tenemos que recordar que en el hebreo antiguo no existían las vocales, ¿ok? No existían sino solo las consonantes. Adicionalmente, el hebreo no se escribe como nosotros lo escribimos, de izquierda a derecha, ¿verdad? Nosotros escribimos de izquierda a derecha, el hebreo se escribe de derecha a izquierda. Probablemente esa es la razón por la que los magos no pudieron entender el mensaje. ¿Ok? Entonces, en realidad la inscripción es eso, pero sin las vocales. MN, MN, TKL y acá UFRS o UPRS. Mené, ¿qué significa mené? Mené hace referencia a 50 ciclos, que es la unidad de peso y moneda de ese tiempo de los hebreos. Ciclo también es shekel. Su significado es contado, contar números. La palabra mene significa contar, ¿ok? Contar o contado. Tekel significa shekel y en el contexto significa pesado, pesar. Entonces la primera es contar o contado. Tekel significa pesar o pesado, ha sido pesado. Y la U es como la conjunción y para nosotros, y, ¿ok? Y parsin o peres se refiere a la mitad de un shekel. Su significado es coger un shekel y dividido. En otras palabras, contado, pesado y dividido. Contado, pesado y dividido. El mensaje es: ha sido contado, ha sido pesado, ha sido dividido. Versículo 26. Esta es la interpretación del escrito: Mene, Dios ha contado tu reino y le ha puesto fin. Tekel, ha sido pesado en la balanza y ha sido hallado falto de peso. El orgullo siempre te deja con una medida de incompleto, de insatisfecho. Mucha gente dice: no sé por qué me siento insatisfecho, me siento incompleto. Pregúntale al Señor si la raíz es el orgullo. Porque el orgullo no te permite recibir ayuda. El orgullo no te permite decir y contar con tus hermanos. Porque el orgullo te hace creer: yo estoy bien, pero sigues insatisfecho. Porque el orgullo te deja con la medida incompleta. 28. Pérez, ¿qué significa Pérez? Tu reino ha sido dividido y entregado a los medos y persas. Perás. Ese es el fin de Babilonia. Entonces Belsasar ordenó que vistieran a Daniel de púrpura y le pusieran un collar de oro al cuello y que proclamaran acerca de él que él tenía autoridad como tercero en el reino. Pero lea el versículo 30. Aquella misma noche fue asesinado Belsasar, rey de los caldeos. Y Darío el Medo recibió el reino cuando tenía 62 años. Darío es medo. Ciro, el siguiente rey persa, es persa. Por eso los dos reinos terminaron uniéndose y acabaron con Babilonia. El imperio medo-persa terminó con Babilonia aquella noche. Podrás ver, pero el orgullo no te permite contemplar. El orgullo no te permite oír. Esa es la razón por la que Jesús en cada mensaje, escúcheme, a las 7 iglesias en Apocalipsis siempre termina diciendo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. 7 veces. ¿Sabes por qué? Porque cualquier cosa puede ser con nosotros.
Cada uno de nosotros está en un proceso de santificación y Dios nos está llevando en crecimiento. Pero cuando el orgullo llega al corazón, el oído espiritual se cierra y allí solamente un milagro de Dios. Por eso Dios es enfático y una y otra vez Jesús mismo dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Porque cuando nos cerramos, no hay marcha atrás, sino solamente por un milagro del Señor. Ese es el peligro del orgullo. Crea obstinación, terquedad, necedad. Jesús está dando un mensaje a las iglesias y existe el riesgo que el orgullo pueda cegarles y que lleguen a pensar, este mensaje no es para mí. Jesús dice, asegúrate que escuchas lo que estoy diciendo. Este es el final de los reyes de Babilonia, profetizado por Isaías. Regresemos a Isaías 14 entonces. Vamos a saltarnos al 16. Mire lo que dice el 16. Hablando de este rey de Babilonia. Los que te ven, te observan, te contemplan y dicen, ¿es este aquel hombre que hacía temblar la tierra, que sacudía los reinos, que puso al mundo como un desierto, que derribó sus ciudades, que a sus prisioneros no abrió la cárcel? Todos los reyes de las naciones yacen con gloria, cada uno está en su sepulcro, pero tú, está hablando rey de Babilonia, has sido echado de tu sepulcro como vástago desechado. Versículo 22, mire lo que dice, yo me levantaré contra ellos, declara el Señor de los ejércitos, y cortaré de Babilonia nombre, sobrevivientes, descendencia y posteridad, declara el Señor. La convertiré en posesión de erizos y en aguas estancadas, y la barreré con la escoba de la destrucción, declara el Señor de los ejércitos. Este es el final del sistema de necedad, ese es el final del orgullo. Ese es el final de la independencia contra el Señor. Quiero terminar con este punto. El orgullo y la arrogancia tienen un rey: Satanás. Este capítulo que estamos leyendo, Isaías 14, hace referencia al rey de Babilonia y la sentencia que Dios da contra su altivez, contra su arrogancia, ¿ok? Estamos claros, ¿no? Esto aplica al rey de Babilonia y hemos leído lo que pasó en Daniel 5. Pero todos estos versículos también es importante entender. Sobre todo, vamos a ver ahí en Isaías 14, vaya al versículo 9 al 15. El pasaje que está del versículo 9 al 15 es un pasaje que también ha sido aplicado para entender la rebelión del diablo. Vaya al versículo 9. Estamos en Isaías 14, versículo 9. Muchos expositores bíblicos en el siguiente pasaje han visto una ilustración del orgullo y de la ambición de Satanás, quien por su soberbia cayó de su estado angelical. Vea el versículo 9. Vamos a leer desde el versículo 9. El Seol desde abajo se estremece por ti al recibirte en tu venida. Por ti despierta los espíritus de los muertos, a todos los jefes. Algunas traducciones también leen aquí a todos los machos cabríos de la tierra. Levanta de sus tronos a todos los reyes de las naciones. Versículo 10. Todos ellos responderán y te dirán, también tú has sido debilitado como nosotros, has venido a ser semejante a nosotros. Versículo 11. Han sido derribadas al Seol tu ostentación y la música de tus arpas. Debajo de ti las larvas se extienden como cama y los gusanos son tu cobertura. Versículo 12. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Sin embargo,
has sido derribado al Seol, a lo más remoto del abismo. Porque el orgullo tiene un rey. La arrogancia tiene un rey. ¿Cómo se llama ese rey? El diablo, Satanás. El que pensaba poner su trono encima de las estrellas, no solo cayó del cielo a la tierra, sino de la tierra al infierno, con toda su ostentación. ¿Cómo ha podido un lucero de tal magnitud convertirse en compañero de las tinieblas? ¿Se ha visto alguna vez que un ser tan elevado caiga tan profundo a lo más remoto del abismo? Este es el destino de la insolencia, ese es el destino de la altivez y el orgullo contra Dios. El orgullo es la raíz que produjo la caída del ángel reluciente, Satanás. Este ser es la serpiente del Edén que indujo al hombre y a la mujer a ser independientes de Dios. Adán y Eva tenían delegado por parte de Dios gobernar sobre la tierra, pero por su independencia, por rebelarse contra el Señor, le dieron el control y el dominio ¿a quién? A Satanás. La tierra les había sido dada a ellos, pero ellos por su independencia de Dios y por su orgullo entregaron el control al ángel caído, a Satanás. Satanás es un enemigo real, iglesia. El diablo es un enemigo real, pero déjeme decirle, el diablo no puede tener en los creyentes más poder del que nosotros le damos. Pero escúcheme, ¿cuál es la puerta que Satanás utiliza para oprimir y atacar la vida de los creyentes? ¿Cuál es la puerta que Satanás utiliza? El orgullo. Efesios 2:2 dice que el sistema en el que vivimos se mueve según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. El orgullo conduce a la confusión de espíritu, luego te conduce a endurecerte y los sentidos espirituales se bloquean. Y entonces eres presa de los demonios por causa del orgullo. Por eso es que estamos hablando y tocando este tema con la iglesia del Señor. Porque si queremos cumplir el propósito de Dios para el cual el Señor nos llamó, esta es la raíz que tenemos que atacar, porque un cuerpo que camina en humildad es un cuerpo que va a caminar en unidad y es un cuerpo que eventualmente va a tener un equipo de ministros, ministerios, edificando a los santos e influenciando allá afuera en el mundo. Si no has entregado tu vida a Jesús, yo quiero decirte, perteneces al reino de las tinieblas. Si tú no has entregado tu vida a Jesús, tengo que decirlo con mucho dolor, pero a la vez con mucha franqueza. Si no le has entregado tu vida a Jesús, tu amo es el príncipe del orgullo, Satanás. Esto quiere decir que eres posesión del diablo. Y la evidencia de ello es que crees que tú puedes vivir tu vida a tu manera, conforme lo que tú crees que está bien, conforme lo que tú crees que está mal, según tus razonamientos. Ahora, si tú eres un creyente en el Señor Jesucristo y estás siendo atacado con el orgullo, debes reconocer que Satanás te está oprimiendo. Los que no han recibido a Jesús están en poder del enemigo. Pero si tú eres creyente en el Señor Jesucristo, si tú le has entregado tu vida a Jesús y estás luchando con el orgullo, yo quiero decirte, estás siendo oprimido por Satanás. Satanás te está oprimiendo. Sea cual sea tu caso, hoy puedes reconocer que el orgullo es un área de debilidad y el Espíritu de Dios te puede liberar. El orgullo se manifiesta en diferentes expresiones. Ojo, y repito lo que dije al inicio de este mensaje. Todos batallamos con una o varias manifestaciones del orgullo. Yo batallo con el orgullo. Hay diferentes manifestaciones. Algunos ejemplos les voy a dar. Por ejemplo, una manifestación del orgullo es: yo siempre creo tener la razón. Otra es:
Cuando yo siempre quiero lucirme y que todos me vean. Otra manifestación es cuando yo busco renombre. Otra manifestación de orgullo es cuando yo antepongo mis criterios encima de la palabra de Dios. Cuando yo creo que puedo salirme con las mías sin consecuencias. Eso es orgullo. Cuando pienso que puedo vivir sin necesidad de sujetarme al cuerpo de Cristo. Otra manifestación es cuando crees que puedes vivir la vida cristiana sin congregarte y sujetarte a una cobertura pastoral. Eso se llama independencia del cuerpo. Otra manifestación es cuando no puedes perdonar. Eso es orgullo. Falta de perdón es orgullo. Orgullo es cuando permaneces en un pecado sin arrepentimiento genuino. Orgullo es cuando desprecio a mis hermanos y a mis semejantes. Orgullo es cuando tomo lo que le pertenece a Dios. Orgullo es cuando tus sentidos espirituales se cierran a todo consejo y a toda voz de ayuda. Todas esas son manifestaciones del orgullo. ¿Por qué? Porque anteponen mis razonamientos contra la palabra de Dios, contra lo que dice Dios. Sea cual sea tu manifestación de orgullo, Pablito, el Señor te puede hacer libre hoy. Si te humillas y reconoces tu pecado de orgullo, el Señor manifestará su vida de humildad y mansedumbre en ti. ¿Qué tal si oramos en esta hora? Hoy tú puedes ser libre en el nombre de Jesús. No más independencia, no más mis criterios. Si el orgullo tiene un rey, la humildad tiene un rey también. La humildad tiene un rey, Jesús. Jesús es el príncipe de la humildad. ¿Sabías tú que Jesús fue tentado en el área del orgullo? Mateo 4 dice: el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo a Jesús, el diablo le dijo a Jesús: todo esto te daré si postrándote me adoras. Y Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor, tu Dios, adorarás y solo a Él servirás. Jesús fue tentado en el orgullo, pero Él venció. Jesús no cayó en la trampa del orgullo. Esa es la vida poderosa de Jesús que tú puedes tomar hoy. ¿Qué tal si oramos? Nos ponemos de pie. José. ¿Cuántos, honestamente, a cuántos el Señor ha hablado en estos mensajes? Padre Celestial, nos humillamos ante ti, Señor. Hoy como iglesia, Padre, decidimos rendir nuestros criterios y nuestros razonamientos para que seas tú definiendo lo que es bueno y lo que es malo. Basta ya, Señor, nuestras vidas independientes del cuerpo, nuestras vidas independientes de la cabeza, Señor. Hemos visto Isaías 14, Isaías 13, cómo tú abates la altivez y la arrogancia. Perdónanos, Señor Jesús. ¿Sabes que el orgullo es una carga muy pesada? El orgullo produce una carga que tú hasta llegas a acostumbrarte muchas veces. Por eso Jesús dijo en Mateo 11:28: vengan a mí los que están cansados y aquellos que llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, dice Jesús, porque yo soy humilde y yo soy tierno de corazón. Jesús nos dice que el verdadero descanso es deponer el orgullo y tomar la humildad de Jesús. Esto no es posible en nuestras fuerzas.
Lo que se requiere es lo siguiente: que tú le digas: Señor Jesús, renuncio a mi vida independiente y tomo la vida de Jesús, que es dependiente del Padre. ¿Qué tal si hacemos esa oración? Señor Jesús, renuncio a mi vida independiente, a mi vida orgullosa, a mi vida según mis propios criterios, y recibo tu vida, la vida de Jesús, que depende del Padre, la vida mansa y humilde. Y hoy encuentro verdadero descanso para mi alma. Haz tus manitas así, y yo quiero orar por ti. Padre celestial, en el nombre de Jesús, sea el Espíritu de Cristo invadiendo los corazones con verdadera humildad, con verdadera dependencia, con verdadera devoción y rendición. Basta ya de vivir según nuestros criterios, basta ya de vivir según nuestra propia voluntad. Hoy, en el nombre de Jesús, toda altivez, toda arrogancia es cortada. Padre, tú has dicho: al altivo tú lo resistes. La arrogancia y la altivez se encuentran en un final, pero al humilde tú lo recibes. El humilde halla gracia. Hoy humíllate ante el Señor. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él os restaura. Gracias, Padre celestial. Gracias, Señor. Somos libres de todo orgullo, porque caminamos en nuestra nueva vida, en nuestra nueva naturaleza, la naturaleza de Jesús. Caminamos en eso. Recibe el regalo hoy. Recibe el regalo. A los que creen les da el regalo, el derecho de ser hijos de Dios. Si tú hoy lo recibes, hoy tú eres declarado hijo de Dios. Y Él pone su vida humilde, su vida dependiente del Padre, Él la pone en ti para su gloria. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Caminamos en humildad ante tu majestad. Caminamos en humildad ante tu palabra. Señor, nuestra luz va de aumento en aumento. La luz de estos hijos tuyos va de aumento en aumento hasta que el día amanece y Cristo, el verdadero lucero de la mañana, brille en el corazón de nosotros, en el corazón de su iglesia. Y solamente entonces seremos luz y sal que Cuenca y el Ecuador necesitan para tu gloria, en Cristo Jesús.